constituyente y discutir el proyecto de nueva constitución. Proceso de ratificación. Una vez debatido y sancionado el proyecto de nueva constitución, la ciudadanía será convocada a un plebiscito para aprobar o rechazar dicha propuesta. Radio Nuevo Mundo, comprometidos con una nueva constitución. La erupción del volcán Calbuco ha llevado su nombre a todo el mundo. Una investigación realizada por la parroquia de San Miguel de Calbuco y publicada por Esteban Barruel ha puesto en evidencia que existen en esa isla unos 150 apellidos o antropónimos de origen huilliche, que en esa lengua se denominan Cuga o Cunga. Se despierta temprano en la mañana. Bicicultura, pedaleando se entiende la gente. Todos los miércoles a las 12 del día, con Amarilis Horta y Henry Herrera. Bicicultura, pedaleando se entiende la gente. En Radio Nuevo Mundo. El ritmo cadencioso de la bicicleta. Nuevo Mundo Tocopilla, 97.1 FM. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenos días. Como cada miércoles a esta hora en Barco de Papel, sintonizamos la literatura desde todas las esquinas del arte. En esta oportunidad, nuestro programa está dedicado al destacadísimo poeta Ezra Pound. Me acompañan en el estudio Raiza Johnson, ¿cómo estás? Hola, muy bien, lista para empezar este programa. Y Valentina Solomon, ¿qué tal? Hola David, hola Raiza, ¿todo bien por acá? David, estuviste la semana pasada por Valdivia. Así es, estuvimos en un viaje literario por Valdivia, también acompañándonos de la Gaceta de Estética Leuca, de bastante leída en esa zona, una de las ciudades más densas en materia de producción literaria. Estuvimos presentando y lanzando la antología de prosistas y poetas de la ciudad de Valdivia en un volumen, en un libro que incluye la obra de los más jóvenes autores, aquellos muchachos que todavía están desde el pupitre escolar, escribiendo sus primeros versos, sus primeras prosas. Un trabajo muy promisorio el de ellos. También recibió formalmente la Biblioteca Municipal de Valdivia volúmenes del libro 200 ensayos sobre estética de nuestra Gaceta y de Barco de Papel, lo mismo que la Universidad Austral y la Sociedad de Escritores de Chile, filial Valdivia. Así es que un abrazo a los amigos y amigas que además a esta hora desde Valdivia y desde todo el sur del país nos están escuchando. Bueno, el programa de hoy entonces es dedicado a Ezra Pound. Así es, Valentina. Ezra Weston Loomis Pound fue un poeta y crítico estadounidense y una de las mayores figuras literarias en el modernismo temprano. Su contribución a las letras parte por su desarrollo del imaginismo, una corriente derivada de la poesía clásica de China y Japón, y que enfatizaba la claridad, la precisión y la economía del lenguaje. Pound nació el 30 de octubre de 1885 en Hailey, localidad del estado de Idaho. Hijo único de Homer Loomis Pound e Isabel Weston,
Sus antepasados fueron cuáqueros y puritanos, venidos desde Inglaterra, y algunos de ellos ocuparon cargos en el gobierno estatal y en el Congreso, como su abuelo Thaddeus Coleman Pound. En este sentido es muy importante remitirnos a la formación de Ezra Pound para comprender su literatura. Pound comenzó formándose en una serie de escuelas privadas, algunas de ellas precisamente administradas por cuáqueros, es decir, hay una temprana educación no solo religiosa, eclesial, directamente diciéndolo. A sus 11 años publicó su primer poema en el Jenkintown Times Chronicle, un periódico local. La composición se trataba de una quintilla sobre William Jennings Bryan, quien acababa de perder la elección presidencial de 1896. Dice al respecto Pound en sus versos: había un joven que venía del oeste, hizo todo lo que pudo porque pensó lo mejor, pero la elección vino, él se encontró a sí mismo ahogado y los documentos te dirán el resto. Entre 1897 y 1900, Pound acudió a la Academia Militar Selkirkhamn, donde se especializó en latín. En esa escuela, los jóvenes llevaban uniformes como los de la Guerra Civil estadounidense y estudiaban, por una parte, inglés, historia y aritmética, y por otra, tiro, estrategia militar y la importancia de someterse a la autoridad. Pound, en 1898, hizo su primer viaje transatlántico para permanecer 3 meses en Europa junto a su madre y su tía. Visitaron Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia. Después de la academia, cursó estudios en la secundaria pública de Cheltenham hasta 1901, donde sería finalmente admitido en la Escuela de Artes Liberales de la Universidad de Pensilvania. Mientras asistió a la universidad, conoció a Hilda Doolittle, la hija de un profesor de astronomía. A raíz de esta relación, se conserva el libro de Hilda, manuscrito que no llegó a publicarse y que hoy se encuentra en el archivo de la Universidad de Yale. Sin embargo, el propio Pound confeccionó 25 cuadernillos con esos poemas que escribió entre 1905 y 1907 y que regaló solo a algunas personas. Volviendo atrás, Pound no obtendría buenas calificaciones en Pensilvania, por lo que se cambió de institución. En 1903 llegó al Hamilton College en Clinton, Nueva York, donde perfeccionó sus conocimientos en latín y cultivó la lengua provenzal. En esa casa de estudios, 2 años más tarde, obtendría su licenciatura en filosofía y plantaría la semilla de sus cantos, una de sus obras emblemáticas. En 1906 regresó a Pensilvania para proseguir estudios de posgrado, obteniendo el de magíster en la primavera de ese año. Posteriormente, inscribió una tesis doctoral sobre los bufones en la obra de Lope de Vega. Usando una beca para estudios doctorales, justamente es que regresó a Europa, pasando 3 semanas en varias bibliotecas de Madrid, incluida la del Palacio Real. Luego de eso se dirigió a París y a Londres. En 1907 impartió cursos en el departamento de inglés de la Universidad de Pensilvania y al cabo de un año dejaría la institución sin concluir sus estudios doctorales. Esta parece ser una práctica bastante usual, en todo caso, entre los escritores de todo el mundo. Iniciar estudios, muchas veces de literatura o de leyes, y después en algún minuto dejarlos inconclusos. Para suerte nuestra, de los amantes de la literatura y del barco de papel. El mismo año enseñó lenguas romance en el Wabash College en Crawfordville, en Indiana. Fue un efímero paso por la institución en la que tendría problemas tanto con las autoridades como con el reglamento, otro clásico de los escritores del planeta, el no ceñirse a ciertas normas. En 1908, desde Nueva York, zarparía con rumbo a Europa. Al cabo de un mes, en marzo, arribó a Gibraltar, donde trabajó como guía turístico para estadounidenses por un par de semanas. A fines de abril recaló en Venecia, donde autoeditaría su primer libro de poesía, Elium Spento,
el diario The London Evening Standard diría sobre el mismo trabajo: absolutamente poético, original, imaginativo, pasional y espiritual. Esos son los comienzos de Ezra Pound. En agosto de 1908 se mudaría a Londres, donde vivió por 12 años y editaría su obra La quincena para esta Navidad. En la capital británica, además, conocería a personalidades literarias, por ejemplo, a William Butler Yeats y a su futura esposa Dorothy Shakespeare. Al año siguiente publicaría una selección personal de poemas titulada Personae, que no tendría éxito comercial alguno, pese a que recibiría grandes elogios de la crítica. Y seguido de este texto, Exultaciones. En 1910 volvería efímeramente a Estados Unidos, publicando su primer libro de crítica literaria, El espíritu del romance, y su quinto volumen de poesía, Provenza. Este autor, del que empezamos a conocer los inicios de su literatura, empieza a volcar, Valentina, también ciertos conceptos, ciertas ideas, fuerzas, arraigándolas en la literatura. Así es, David. Luego, en 1911, Pound retorna a Europa, persuade a sus padres para que financien su viaje y llega a Londres y luego a París. En esta primera ciudad publica una nueva colección de poesía, Canzoni y Sonetos y baladas de Guido Cavalcanti. Posteriormente, de sus visitas al Museo Británico, el escritor conocería la cultura del Lejano Oriente, en la cual inspiraría parte de la técnica de sus futuras composiciones. Por ese tiempo, Pound trabajaría en su próximo volumen titulado Ripostes, donde intentaría apartarse de sus trabajos anteriores. Ese libro plasmaría las bases del movimiento literario que inauguraría, el imaginismo, caracterizado, según él, por su fin, la claridad, una lucha contra la abstracción, el romanticismo, la retórica, la inversión del orden de las palabras y la sobreabundancia de los adjetivos. Asimismo, lo resumiría en 3 principios: trato directo con la cosa, sea sujeto u objeto, no usar palabras que no contribuyan a la presentación, y, cuidando el ritmo, las composiciones debían ir en secuencia musical, no en una de metrónomo. En 1915, Pound publicaría un volumen de traducciones de poesía china clásica, titulado Katai. El texto sería desarrollado por el escritor a partir de las notas de Ernest Fenollosa, profesor de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad Imperial de Tokio. Lo curioso es que ni Fenollosa ni Pound manejaban la lengua oriental a la perfección, y sin embargo la traducción fue elogiada por expertos. Desde agosto de 1912, Pound trabajaría en la revista de literatura Poetry, con sede en Chicago, enviando sus poemas y consiguiéndolos de sus coetáneos. En sus pesquisas acopiaría para el magazine textos de James Joyce, Robert Frost, D.H. Lawrence, Yeats. Detrás de esas labores nacería también la primera antología de poetas hecha por Pound, titulada The Imagist, con autores, en su mayoría estadounidenses y otros británicos. Posteriormente, el escritor contraería matrimonio con la ex amante de Yeats, Dorothy Shakespeare. La boda sería mirada con recelo por los padres de ambos, especialmente los de Pound, que, angustiados por los ingresos que obtendría él contribuyendo en revistas de literatura. El Vate también aportaría sus textos a la revista Blast, de inspiración vanguardista y promotora del movimiento literario vorticista. Valentina se ríe porque es un clásico que los escritores son unos muertos de hambre y que reciben unos pesos con suerte en revistas. Me suena eso, me suena en primera persona. Bueno, luego en esa década, especialmente en el periodo de la Primera Guerra Mundial, se mantendría publicando otras obras en prosa y verso, algunas creaciones, otras traducciones. Además de preparar los primeros manuscritos de sus cantos, tendría una relación indirecta con algunos miembros de la generación perdida. Con Hugh Selwyn Moberly se ganaría elogios por parte de la más especializada crítica literaria londinense y estadounidense. Un poemario de 18 breves partes que
que describe, como un poeta cuya vida, al igual que la propia, se ha vuelto estéril y carente de significado. El libro, a la postre, marcaría el fin de su aventura vorticista y su mudanza a París. Así es, uno de los elementos que está ahí presente, Valentina Raiza, en ese comentario, es que justamente ocurre con muchos autores que sin dominar una lengua se aventuran por amor al escritor que está detrás, por amor a su obra, a traducirlo, a volcarlo, cosa que es siempre muy difícil, incluso aunque alguien maneje a la perfección el idioma. Sin embargo, esa obra que empieza a traducir Pound tiene un notable eco en el caso del japonés, porque los escritores en general tienen, al lado del posible desconocimiento de ciertos vericuetos del lenguaje, un dominio de la musicalidad de la palabra, que es otro de los aspectos que mencionabas hace un momento y del que vamos a tener que estar atentos. A Pound no le da lo mismo la música, y así como lo dejamos en este momento viajando a París, esta es la música que se escuchaba entonces. Feminine men, which is the rooster, which is the hen? It's hard to tell them apart today, and say, sister is busy learning to shave, brother just out his feminine way. It's hard to tell them apart today, hey, hey. Girls were girls and boys were boys when I was a tot. Now we don't know who is who or who's what's what. Knickers and trousers, baggy and wide, nobody knows who's walking inside. Those masculine women and feminine men.
Radio Nuevo Mundo, en un programa que hemos dedicado al poeta norteamericano Ezra Pound. Escuchábamos recién la música de la época que acompaña a toda Europa, y mis compañeras de trabajo acá en la mañana, Raiza Johnson y Valentina Salomón, casi salieron del estudio a bailar mientras escuchábamos esta música bastante movida. Así es, David. Y bueno, antes de la música dejamos a Pound viajando a París. Claro, Ezra Pound parte rumbo a París y reside allí entre 1991 y 1924, literalmente los años locos. Con rapidez comenzó a generar migas con algunos de los intelectuales de la época, desde los vanguardistas Tristan Tzara, Marcel Duchamp y Basil Boutin, hasta miembros de la llamada generación perdida como Ernest Hemingway, a la que hemos dedicado varios capítulos en Barco de Papel. Pound frecuentaría la librería Shakespeare and Company, que es justamente uno de los centros neurálgicos de reunión de la generación perdida, y a ella obsequiaría una estantería confeccionada por él mismo. En sus años parisinos, revisaría además el manuscrito de La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Esos 3 años y fracción en París traerían aparejada una producción más bien discreta a la que acostumbraba Pound, y sin embargo se poblaría de experiencias y, como decíamos, amistades. Tras ello, se trasladaría a Italia, a la costera localidad de Rapallo. En 1925, la revista literaria Discworld dedicaría su primera edición a Pound, incluyendo artículos sobre él, escritos por Hemingway y Joyce. El Bate publicaría sus cantos 17 a 19 en las ediciones siguientes de ese magazine. 2 años más tarde, Pound fundaría su propia revista literaria, El Exilio, la que contaría con 4 ediciones. Durante esa estadía en Italia, verá el auge del fascismo, y él, creyendo que la causa de la Primera Guerra Mundial era literalmente la usura, pensó que la solución se hallaba en la idea de crédito social de Douglas y que el fascismo era el vehículo para concretar tales reformas. El 30 de enero de 1933, entonces, el polémico escritor conoció a Benito Mussolini gracias al contacto de Olga Roech, su amante y madre de su hija Mary, quien también le entregó una copia del canto 30. El dictador italiano se convenció de que la poesía del Bate estadounidense era entretención, pero según el poeta, nunca había conocido a alguien que captara sus ideas como lo hizo, comillas, citamos aquí, el jefe. Es momento ya de conocer parte de la obra de Ezra Pound, este Pound encandilado en ese momento con el fascismo y el nacionalsocialismo. Raiza,
Compartamos con los auditores el canto 45. Con usura, ningún hombre puede tener una casa con buenos cimientos. Cada piedra cortada, pulida y bien engarzada, cuyo diseño sea protector. Con usura, ningún hombre puede tener un paraíso pintado en los muros de su iglesia, arpes et luz, o un lugar donde la Virgen reciba el mensaje y el halo se proyecte en una incisión. Con usura, Gonzaga no tiene ni herederos ni concubinas, ninguna imagen está hecha para durar ni para que ayude a vivir, solo son hechas para venderse y venderse rápido. Con usura se peca contra la naturaleza, será tu pan como un harapo, será tu pan seco como el papel. No habrá abundante cosecha ni harina fuerte, con usura la propiedad nos divide. Con usura no hay demarcaciones claras, y no hay hombre que pueda encontrar lugar para su morada. Al picapedrero se le quita la piedra, al tejedor su telar. Con usura la lana no llega al mercado, las ovejas no dan ganancia con usura, usura es peste, la usura. Entumece la aguja con la mano de la doncella, y detiene la destreza del hilandero. Pietro Lombardo no fue por la usura, Ducho no fue por la usura, ni Piero de la Francesca, Suan Bellini tampoco por usura fue, ni la calumnia fue pintada. No fueron por usura Angélico, no fue Ambrosio Predis, ni puede haber una iglesia con un grabado en la piedra que diga Adamo me fecit. No fue por usura San Trófimo, no fue por usura San Hilario. La usura herrumbra el cincel, herrumbra a la artesanía y al artesano, roe el hilo en el telar. Nadie transforma en oro su diseño. El azur sufre de cáncer por la usura, el carmesí es imposible de bordar. El esmeralda no llega a manos de Memling. La usura asesina al niño en el vientre, impide el cortejo entre jóvenes, lleva impotencia al lecho, yace entre los recién casados. Contra naturam, han traído putas para Eleusis. Los cadáveres han sido preparados para el banquete, por pedido de la usura. Es una poesía bastante descriptiva de atmósfera en los versos, la que nos plantea Ezra Pound junto con sus ideas de tono político. A propósito de los cantos, justamente, en 1939 recibió un doctorado honoris causa del Hamilton College al instante que escribía textos antisemitas en periódicos italianos. Pound, durante la década de los años 30, plasmó sus ideas en artículos, pero sobre todo en su autobiografía indirecta, Los Cantos. El escritor trabajó en la radio de Roma, funcionando como un gran elemento del gobierno de Mussolini. En sus transmisiones, espetó críticas contra los Estados Unidos, Roosevelt, su familia, los judíos, y puso en la palestra pública su poesía, el asunto económico y hasta la filosofía china. Desde febrero de 1940, sus despachos radiales fueron regulares hasta abril de 1945, tras la rendición de Italia y la invasión aliada a la península Apenina. Fue detenido en ese período en que estuvo a disposición de personal de la Armada estadounidense. Pound preparó los cantos pisanos, que publicaría más tarde en 1948. En noviembre del 45 sería llevado a Estados Unidos y condenado por traición a la patria. Sin embargo, alegando un estado de demencia, solo sería llevado al hospital psiquiátrico de St. Elizabeth. El escritor permanecería 13 años recluido en ese recinto clínico. Durante esa estadía, prepararía unas traducciones de obras de Sófocles, el gran dramaturgo clásico griego, y continuaría el trabajo de sus cantos. En 1957 se ejercería presión pública y hasta internacional mediante campañas publicitarias para que se dejase en libertad a Pound. Un año más tarde, abogados solicitarían el fin del cautiverio del escritor, a lo que el Departamento de Justicia no puso
traba alguna. Pound retornaría a Italia en julio de 1958 para no regresar a Estados Unidos. Permanecería en Europa hasta la fecha de su muerte, el 1 de noviembre de 1972 en Venecia. Los críticos generalmente están de acuerdo en que Pound fue un letrista fuerte y sutil, particularmente en sus trabajos tempranos. Sin embargo, se notan influencias modernistas en el comienzo de sus cantos. El escritor quiso que su poesía representara, de forma objetiva, material que podría sostenerse por sí mismo sin usar los elementos del simbolismo ni del romanticismo. El escritor creyó en la poesía por encima de cualquier cosa, salvo en su periodo de obsesión política bajo la Italia fascista. Ante el hermetismo de buena parte de sus cantos, algunos críticos han discutido sobre cuál sea el tema de esta inmensa obra o acaso su coherencia si la tuviese. Pero también salieron amigos al paso, amigos conocidos, a defender la obra de Pound. Cuando esté puesta la última pieza, todo encajará, salió por ejemplo a decir en su favor Ernest Hemingway. Compartamos, Valentina, compartamos con los auditores ahora el canto 81 de Ezra Pound. Lo que amas permanece, el resto no es nada. Lo que amas no te será arrebatado. Lo que amas es tu herencia verdadera. ¿De quién es este mundo? ¿Mío, de ellos o de nadie? Primero vino lo visible, entonces lo palpable, el Eliseo. Da igual que fuera ante las puertas del infierno. Lo que amas es tu herencia verdadera. Lo que amas no te será arrebatado. La hormiga es un centauro en su mundo de dragón. Humilla tu vanidad. No fue el hombre quien hizo el valor, el orden o la gracia. Humilla tu vanidad. Humíllala, te digo. Descubre la naturaleza tu lugar en invención a escala o verdadero arte. Humilla tu vanidad. Paquin, humíllala. El árbol sobrepasa tu elegancia. Aduéñate de ti y otros también lo harán. Humilla tu vanidad. No eres más que un perro golpeado bajo el granizo, solo una urraca hinchada bajo el sol veleidoso, medio negra, medio blanca, y ni siquiera distingues el ala de la cola. Humilla tu vanidad, mezquino es todo tu odio, nutrido por la falsedad. Humilla tu vanidad, ansioso en destruir, avaro en caridad. Humilla tu vanidad, te digo, humíllala. Humilla tu vanidad, uno de los textos que compone los célebres cantos de Ezra Pound, buena parte de cuya obra tiene lugar en su prolongada estadía en esa Italia de Mussolini, en la que Ezra Pound escuchaba justamente temas románticos como este. Guardi il mondo e tu lo sai perché. Una sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora nei baci miei che cosa sei per me. Dirti quello che non sai ed in quest'ora domerei.
vita mia per te. Solo in quest'ora vive l'eternità. Fammi sognare tutto dimentica. Dammi l'incanto che non è pensare, il desiderio che tormenta il cuore. Este destacado poeta, Ezra Pound, en realidad cultivó varias facetas. ¿Podrías hablarnos de alguna de ellas, Valentina? Así es, David. Bueno, tuvo faceta de crítico literario y estudioso de la economía. Sus ensayos de crítica literaria fueron una especie de diario intelectual. En algunos de sus trabajos prestó atención a los trovadores medievales, la lengua provenzal y la literatura de Oriente. Siempre estuvo atento al ambiente literario que lo rodeaba, tanto en las publicaciones en las que participó como en los círculos que frecuentaba. La teoría económica del escritor se plasmó en el ABC de la economía y Jefferson y o Mussolini, obras de mediados de los años 30. Y no olvidar la Guía de Culture, que como reflexiones sobre la historia funcionaron más como el compendio del pensamiento económico y político del escritor. Un escritor que dejó una obra voluminosa, para muchos bastante hermética, y de la que podemos oír raíz a algunos otros trabajos poéticos. A continuación leeré para ustedes El jardín. Como madeja de seda suelta que el viento arrastra rozando un muro, camina junto a la barandilla de un sendero en Kensington Gardens y se muere poco a poco de una especie de anemia emocional. Y por ahí anda una chusma de los hijos mugrientos, robustos, indestructibles de los muy pobres. Ellos heredarán la tierra. En ella se termina la estirpe. Su aburrimiento es exquisito y excesivo. Le gustaría que alguien le hablase y casi teme que yo cometa esa indiscreción. Otro poema titulado El llanto de los ojos. Descansa, maestro, porque nosotros estaremos cansados, y sentiremos los dedos del viento en estos párpados que nos cubren, empapados y pesados como plomo. Descansa, hermano, mira, el alba está afuera, la amarilla llama palidece y la cera comienza a agotarse. Líbranos, aunque no tengamos los mejores colores, el verde de la madera musgosa y el color de las flores, y la frescura bajo los árboles. Líbranos, porque perecemos en esta siempre fluyente monotonía de feos tipos de impresión, negro sobre pergamino blanco. Líbranos, porque hay una cuya sonrisa vale mucho más que todo el conocimiento ancestral de vuestros libros y nos gustaría mirarla ahora. Líbranos, un emplazamiento que hizo Ezra Pound durante toda una vida de mucho viaje, como mencionábamos, pero también una vida bastante controvertida y sobre todo una vida de disciplinas muy diversas. Ya Valentina nos mencionaba hace un momento su trabajo como crítico literario, pero además como un estudioso de la economía, cosa de la que muchas veces los que estudian humanidades y literatura terminan huyendo, igual que de las matemáticas, con algunas célebres excepciones. Pero sucede que si uno
se zambulle en los versos de Ezra Pound, también puede encontrar allí un trabajo de pulida métrica, incluso en el llamado verso libre, y un trabajo, por lo tanto, donde el ritmo da paso a la música. Y cuando hablamos de música, en el caso de Ezra Pound, estamos hablando de palabras mayores, porque justamente este poeta va a ser uno de los que se dedica no solo a desenfundar la pluma, sino además a componer música, como la que escuchamos a continuación, una ópera compuesta por Ezra Pound llamada El Testamento de Villon. Et
gentil, Vierge souveraine, mais où sont les neiges d'enfants? Escuchábamos ahí una pieza, parte del Testamento de Villon, ópera compuesta por Ezra Pound, como decíamos, poeta pero además destacado músico contemporáneo. En este programa que hemos dedicado justamente al bate estadounidense, la poesía es parte también, quincena a quincena, del trabajo que realiza nuestra Gaceta de Estética Leuca, de cuyo último número, el 109, que circula desde esta semana en versiones impresa y electrónica por Chile y el mundo, incluye un pasaje de las reflexiones sobre teoría literaria de Stefan Todorov. En la sección de plástica, una fotografía preciosa tomada por el chileno Carlos Palomo, donde aparecen ahí una serie de niños frente a un tacataca en una toma hecha en blanco y negro. En la sección Las musas o nada, posa reposadamente descansando de espaldas sobre una cama improvisada junto a una biblioteca, Camila Rechman, destacada actriz recién egresada de teatro de la Universidad de Chile. En los artículos, La guerra de Picasso, que aborda, ¿verdad?, la idea plástica y política que está detrás del Guernica, del pintor. Y el otro artículo, Hitchcock sin cortes, que escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. La Segunda Guerra acaba de terminar, si lo hizo alguna vez, cuando el cineasta descarga sobre Hollywood la artillería de Notorious, en la que Ingrid Bergman y Cary Grant echan a andar la historia de Alice Huberman. Hija de un recién condenado por traición a la patria, ayudará a Tyr Devlin en la tarea de desarticular el grupo nazi que Alex Sebastian lidera en Brasil. Obra maestra del suspense, la cinta, escrita por Ben Hecht, ensaya la crítica política, cuya clave se evidencia en la primera escena, donde el close-up a una de las cámaras fotográficas de la prensa retrata el desenlace del proceso contra el padre de Alice. A diferencia de Psicosis, en que la censura eliminará los glúteos de la víctima en una escena en la que el efecto de subjetividad está dado por la introducción de 50 planos en 3 minutos, en la película de amor y espionaje se toma sistemáticamente el pelo al código Hays, que prohibía los besos de más de 3 segundos y la exhibición excesiva del alcohol y de la cama. Alfred Hitchcock realiza allí, precisamente, la interminable y candente secuencia en la cual, durante más de 2 minutos y medio, los labios de los protagonistas se reúnen por casi 3 segundos cada vez, separándose tan poco que el espectador no tiene posibilidad alguna de parpadear. Entre otras cosas porque en esa mínima y efímera distancia, las bocas se hablan como mordiéndose, y Bergman alterna uno y otro ósculo acariciando la oreja de Grant, quien en ese trance toma el teléfono y entabla un diálogo desde el cual se escurre la imagen de un ménage à trois. En otros términos, la censura es un motivo de la película, pues con aquella el espionaje encuentra el revés de su trama. Pero hay más. La filmación las emprende no solo contra la institucionalidad de la pacatería, sino, sobre todo, contra la cultura que prescribe roles de género. Por eso el realizador se esmera en mostrar el personaje femenino como una bebedora que, en tanto tal, asume papeles que la sociedad ha tildado de masculinos. Con ese paisaje ironiza Notorious, que pone en voz de una mujer que detesta cocinar el ardid de preguntar al hombre, con tal de entablar una conversación, si se han visto antes en alguna parte.
De ahí en adelante, el guión se desencadena. Yo conduciré es la icónica expresión que enarbola Alice antes de tomar el volante y despertar vestida en tan resistido colchón y recién requiriendo de Devlin, con quien ha pasado la noche, su nombre. El film quedará sembrado de botellas que deslizan el MacGuffin, muestras de uranio disimuladas en el vino. La metáfora no podía ser más poderosa. La conducta estadounidense era, per se, el frasco precursor de la bomba atómica. Pero además, Hitchcock planteó esa peculiar ocurrencia para la cinta en 1944, un año antes de Hiroshima, como más tarde contaría el director a François Truffaut. Le bastó con hacer mínimas averiguaciones sobre la posibilidad de producir ese explosivo nuclear para ser seguido por el FBI durante 3 meses. ¿Uranio? No conseguí convencer al productor, que terminó revendiéndonos 2 semanas después a la RKO, Ingrid Bergman, Cary Grant, el guión, Ben Head y a mí, todo en el mismo lote, explicaría el británico a su colega francés. La bomba cinematográfica se estrenaría tras aquella otra por la que con tanto celo Washington había cultivado la censura dentro y fuera del celuloide. También en la cinta cobra vida un agente del FBI, y en la cera romántica de Notorious el asunto es semejante. Robert Capa cubrió toda la grabación, pero el gran retratista bélico iría además tras los labios de Bergman. Y, quizás notificando al fotógrafo de que está al tanto de esa otra historia de amor e intriga, Hitchcock, espía del espía, empieza por cerrar el plano de la cámara contra la cámara. Hitchcock sin cortes, el artículo que escuchábamos recién, correspondiente al número 109 de la Gaceta de Estética Leucade. Hemos tenido una semana bastante noticiosa, Raiza Valentina. Tan solo ayer fue premiado Vicente Bianchi, por fin, después de muchos años en que se esperaba que él obtuviese. Casi 20 años postulando. Claro. 2 décadas, mucha controversia respecto del tema también. Pero finalmente el compositor chileno Vicente Bianchi obtuvo el galardón, el Premio Nacional de Música, y no solo se entregó el de música, también se otorgó ayer el de literatura, que tradicionalmente se entrega cada 2 años en agosto y que alternadamente corresponde a poesía y narrativa. En esta oportunidad lo obtuvo el poeta chileno Manuel Silva Acevedo, uno de los 17 candidatos, una de las postulaciones más numerosas de las últimas décadas, en la que se produjo en esta oportunidad. Bastante fuego cruzado entre varios de esos autores. Por ahí pudimos apreciar, además de ese fuego cruzado, algo de autocampaña de más de alguno de ellos, la expectativa de algunos por cierto grado, y digámoslo, de cierto grado de discriminación positiva, que a mí no me parece nada de bueno tratándose de arte. Es decir, nosotros no podemos estar premiando a un autor por si vive en esta zona, por si tiene más años o menos años, por si es hombre o mujer, por sus posturas ante el mundo. Es decir, tenemos que premiar de una vez por todas la obra, que es lo fundamental, lo que va a quedar en el tiempo. Manuel Silva Acevedo es un santiaguino. Probablemente eso sí sea una de las curiosidades. La mayor parte de los grandes destacadísimos autores chilenos, galardonados y no galardonados, más bien corresponden al cinturón sur de este país. Manuel Silva Acevedo nació en Santiago en 1942 y es autor de una nutrida obra poética, muchos títulos, entre ellos Lobos y Ovejas, que está traducido además al alemán el año 89, y textos poéticos como Monte de Venus. Así es que estos son nuestros nuevos premios nacionales en arte, en artes musicales Vicente Bianchi, y en literatura Manuel Silva Acevedo. Novedades también tenemos en otros planos. Recordemos por última vez que este próximo día 30 de agosto a las 22 horas de Chile continental expira
atención auditores, el plazo para presentar una obra inédita, un poema de un máximo de 40 versos, temática libre, inédito, en los Juegos Florales que tradicionalmente organiza año a año la Gaceta de Estética Leucade y Barco de Papel. Este poema inédito lo pueden hacer llegar al correo gaceta.leucade@gmail.com. Repito, un máximo de 40 versos hasta el 30 de agosto a las 22 horas. En materia de agenda cultural, hoy mismo, hoy miércoles 24 de agosto a las 19:30 horas y de manera completamente gratuita como siempre, en el Centro Cultural de España, allí en Providencia 927, se presentan los poetas Greta Montero y Juan Santander en el marco de las ya clásicas tertulias poéticas que se realizan en ese lugar. La música va a estar a cargo de Naceli Nazar. También hoy a las 19 horas, pero en la Casa del Escritor, en la Sociedad de Escritores de Chile, ahí en Almirante Simpson número 7, el escritor chileno, oriundo de Lautaro, igual que Jorge Teillier, Óscar Mellado, presenta su última novela, La lluvia eres tú, en Simpson 7 a las 19 horas. Y por último, ustedes recordarán la musa que acabamos de presentar en la Gaceta de Estética Leucade. Además, Valentina fue una de las personas que participó, ¿verdad?, en la sesión fotográfica junto a esta joven actriz de la Universidad de Chile, ¿no? Así es, David. ¿Qué te pareció la experiencia? Fue muy linda. Tú ocupaste una palabra para describirla a ella, reposada. Fue toda esa sesión así, fue muy tranquila, muy íntima, y ella, una chica muy inteligente y muy amorosa. Así es, ahí mostrando todo el oficio además de su trabajo. En esa sesión fotográfica vemos la bella desnudez de Camila Reichmann posando para la sección Las Musas o Nada. Y mencionamos de nuevo a Camila Reichmann porque en su condición de destacada actriz de la Universidad de Chile es que va a estrenar una obra este lunes 29 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Monte Carmelo. Su propia compañía de teatro, Teatro del Paisaje, va a presentar la obra Que todos los hombres se vayan a Irak. A quienes quieran asistir a esta obra, repito, lunes 29 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural Monte Carmelo, Que todos los hombres se vayan a Irak, con Camila Reichmann actuando y la obra dirigida por Víctor Valenzuela y escrita por Nicolás Lange. Nutrida agenda cultural la de esta semana. Y la anterior habíamos mencionado un concurso, ¿verdad? Dejamos pendiente el de Gabriela Mistral. Danos el nombre, Valentina. Bueno, la ganadora del libro Gabriela Mistral de Jaime Concha es Cintia Olmos. Cintia Olmos, perfecto. Y también teníamos que dar el ganador de La Reniñez de Gonzalo Rojas, un libro con dibujos de mata. También es ganadora y la ganadora es Patricia Soto. ¿Para esta semana? El nuevo libro que estamos sorteando se trata de 10 de Juan Emar, esta señora obra compuesta por cuentos. Y para participar por 10 de Jan Emar pueden escribirnos a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejarnos un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Raiza Johnson y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles.
En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. En el 14 de Vicuña Maquena 7596, restaurante